Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio al reforzamiento de Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa, semana 23. Nuestra experiencia de aprendizaje es la número 18, titulada Proponemos procedimientos para comprobar nuestra hipótesis. Esta clase está dirigida a los estudiantes del nivel secundaria. Nos vamos a preguntar, ¿qué es un proyecto de investigación? ¿Cuáles son las áreas de participación de la FENCIT 2020? Ya hemos venido hablando sobre Feria de Ciencias en varias oportunidades. Entonces, estas preguntas las van a responder a través del WhatsApp. Al WhatsApp de cada grupo, de cada aula, van a enviar sus respuestas. ¿Cuál es el esquema de un proyecto de indagación científica? ¿Cómo se puede manipular una variable? ¿Cómo se logra el objetivo general? Muy bien, jóvenes, son 5 preguntas las cuales ustedes van a contestar en estos momentos a través del WhatsApp. También tenemos los propósitos de enseñanza-aprendizaje, en la cual buscamos desarrollar la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, en donde ustedes van a desarrollar la capacidad, diseño y estrategias para hacer indagación. El objeto de la clase es elaborar un proyecto de indagación para comprobar su hipótesis y la elaboración de una conclusión sustentada. Y como evidencia tienen que van a elaborar esta semana su proyecto de Feria de Ciencias. Tienen en cuenta los criterios que debe presentar una indagación científica, hipótesis, variables y objetivos. También su proyecto debe presentar procedimientos para manipular y observar las variables y considerar los materiales e instrumentos a utilizar. Muy bien, jóvenes. El propósito de la clase del día de hoy es propone y fundamenta sobre la base de objetivos de su indagación e información científica procedimientos que le permitan observar y manipular las variables en el tiempo por emplear las medidas de seguridad y las herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos. Muy bien, joven. Ahora vamos a ver qué nos dice la teoría, los libros, las bases teóricas, la revisión científica acerca del tema en estudio. Y un poco recordando la clase anterior, nos hacemos la pregunta, ¿qué sucede con los residuos sólidos después que se tiran? La naturaleza dispone de mecanismos para reciclar los residuos mediante un proceso llamado biodegradación o degradación. Mediante este, el producto o sustancia se descompone en elementos químicos que lo forman, gracias a la acción de agentes biológicos como los desintegradores, pueden ser los hongos, los microorganismos, las bacterias. La función de estos microorganismos es producir energía, aminoácidos, tejidos u otros microorganismos a partir de estas sustancias. Existen tipos de degradación, puede ser la aeróbica, que se da en presencia de aire, y la anaeróbica, que se da en ausencia de oxígeno. Entonces, aeróbica con oxígeno, anaeróbica sin oxígeno. Para ello vamos a problematizar. Nos formulamos las preguntas. Primero, para ello vamos a identificar las causas y el efecto presentes en el fenómeno de la situación presentada acerca de la biodegradación. Para formular preguntas de indagación debemos establecer relaciones causales. Para ello vamos a acordarnos, vamos a volver a plantear el ejemplo de la clase anterior.
Consuelo es estudiante de la institución educativa San José. Un día, disponiendo la basura, llamó su atención los cambios que experimentan los diversos residuos sólidos y la cantidad que se producen diariamente en su hogar. También recordó que ha visto lugares donde grandes cantidades de basura se deja en botaderos al aire libre y en otros casos se deposita en rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de estos residuos y reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume, por lo que se pregunta, ¿cómo cambian en el tiempo los residuos sólidos que generamos? Seguro que has anotado o seguro que te has contestado que los residuos han sufrido un proceso de degradación, putrefacción, desintegración. Y entre las posibles causas están pensando que se descomponen en las propiedades que componen la sustancia. Pueden ser material orgánico o inorgánico. Entonces, siempre para una pregunta de investigación hay que tener en cuenta la causa y el efecto. También podríamos decir que influyen otros factores en la descomposición, como la temperatura, la lluvia, la cantidad de microorganismos. Entonces, para ello hay que tener en cuenta qué causa el efecto y qué sufre la consecuencia. Para ello vamos a formular la pregunta de indagación teniendo en cuenta las variables. ¿Qué es lo que se quiere explorar, describir o experimentar? Y se hace en signos de interrogación, en forma de pregunta. Entonces, hacemos un ejemplo. Del ejemplo planteado, ahora vamos a ejemplificar las preguntas. ¿De qué manera influye la temperatura en la degradación de los residuos sólidos? ¿Cómo influyen las propiedades de las sustancias y las condiciones ambientales en la degradación? Y la que mejor queda es cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación. O sea, estoy cogiendo acá dos palabras claves: tipos de residuos sólidos, procesos de degradación. ¿Qué les parece esa pregunta planteada? Nos vamos a quedar, miren la pregunta. La pregunta de indagación es: ¿cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Entonces, en la pregunta están presentes las dos variables. ¿Y qué serán unas variables? La variable dependiente es la condición en la que queremos intervenir. No se puede modificar. Esta variable cambia en función a la variable independiente. La variable independiente es la condición que el investigador manipulará intencionalmente y de forma controlada. La variable independiente da los efectos y la dependiente sufre la consecuencia, sufre los cambios. También existen las variables intervinientes, son aquellas que no cambian y se mantienen constantes, con la finalidad de que no se afecten los resultados. Para ello también debemos de definir y operacionalizar las variables. Operacionalizar significa definir, conceptualizar. Se coloca la variable, después se pone el concepto. Después del concepto, de la definición conceptual, se define operacionalmente cómo lo voy a utilizar la variable en mi investigación. Del concepto voy a sacar las dimensiones
Y de las dimensiones se desprenden los indicadores de mi investigación. Y estos indicadores me van a permitir elaborar mis instrumentos de recojo de información. Volviendo al ejemplo. En la pregunta de indagación se establece la relación entre las variables, como por ejemplo, la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de indagación. La degradación es la variable dependiente porque está sujeta a los tipos de residuos sólidos que va a ser la variable independiente. Hipótesis. La hipótesis es nuestra guía. Indica lo que estamos buscando o tratando de probar en una investigación. Es una respuesta tentativa o posible solución a la pregunta de indagación o al problema, elaborada sobre la base de hechos reales que explica de la forma más clara y precisa posible la relación entre las variables dependiente e independiente. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. O sea, la hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa, dependiendo los resultados de la investigación. La hipótesis es una suposición o conjetura a la que se llega luego de observar y expresa de tal manera que puede ser aceptada o rechazada. Si nuestra pregunta de indagación es ¿cómo se relacionan las propiedades de los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? La hipótesis que estamos planteando a este problema es ¿existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Jóvenes, muchas veces les he explicado que el problema, la hipótesis y los objetivos es un juego de palabras teniendo en cuenta los tiempos. La hipótesis se elabora en tiempo futuro. Allí también en la hipótesis se debe manifestar, se debe observar las variables. Y vamos a decir que la variable independiente es los tipos de residuos sólidos y la dependiente es la degradación. Y también los intervinientes, la luz, la temperatura, la humedad. Tengo tres cosas importantes acá en mi investigación. Mi pregunta, mi hipótesis y la variable. Ahora pasamos al objetivo. Para elaborar el objetivo se empieza con un verbo en infinitivo, más el objeto, o sea, cuál es el tema que estamos tratando, más la finalidad, qué se quiere, qué se busca. El objetivo es la aspiración o el propósito que se quiere alcanzar en la investigación. En él se expone de manera clara y precisa los resultados que se quiere obtener. El objetivo sirve de guía para la investigación. El objetivo determina los límites y la amplitud del estudio. El objetivo orienta sobre los resultados que se espera obtener. Y el objetivo permite determinar las etapas del proceso del estudio que se llevará a cabo. Pero también existen los objetivos específicos, que son logros parciales que facilitan el control sistemático de la investigación. Nos permite garantizar que el objetivo general será logrado. Por lo tanto, el objetivo específico son las acciones o actividades necesarias para concretizar el objetivo general. Deben ser precisos, acotados, concretos, y se utiliza la misma estructura del objetivo general. Debe empezar por un verbo.
El objetivo específico es preguntarse qué quiero hacer en la investigación, qué es lo que busco, hacia dónde quiero llegar. Se debe considerar en el objetivo específico que la investigación debe tener como mínimo 3 objetivos específicos. Se deben enumerar y colocar en orden, en un orden de jerarquía. Deben ser medibles, observables. Y acá tenemos los ejemplos de verbos para los objetivos generales como analizar, calcular, comparar, concretar, crear, definir. Y también tenemos los verbos para los objetivos específicos: analizar, calcular, calificar. Entonces hay una taxonomía de los verbos para ser utilizados en los objetivos. Los objetivos generales como los específicos deben formularse de manera clara, precisa, donde se pueda evidenciar la investigación, se pueda percibir fácilmente las estrategias que proponemos. Un objetivo siempre debe empezar por un verbo, seguido por la variable independiente, el enlace entre la variable y terminar con la variable dependiente. Entonces, esos cuatro fases debe tener el verbo. Por lo tanto, la pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano. Involucran lo que se quiere lograr en la indagación. Y nos preguntaremos, ¿y qué queremos lograr? Queremos explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan. Ese va a ser mi objetivo general. ¿Y cómo voy a explicar? ¿Cómo voy a alcanzar eso? Primero, tengo que describir la degradación que experimentan. Después voy a analizar los cambios que experimentan. Y por último, comparo la degradación que ha sucedido con cada uno de los tipos de residuos sólidos. Entonces, estos objetivos específicos me van a permitir explicar la relación entre los dos. Entonces, jóvenes, los objetivos específicos me permiten, o es una serie de actividades que me va a permitir alcanzar el objetivo general, que es la finalidad de mi investigación. En el ejemplo que estamos tratando acerca de los residuos sólidos y su degradación, debemos de conocer qué es el ciclo del agua. Ya sabemos que se evapora, se condensa, después se enfría y se precipita en forma de lluvia, en forma de nieve, y de nuevo llega hacia el mar y sigue el ciclo. Debemos conocer los conceptos y el proceso del ciclo del carbono. Igualito del ciclo del oxígeno. Respiramos, botamos el CO2. Las plantas absorben el CO2 a través de la fotosíntesis, elaboran sus propios alimentos, dan al ambiente el oxígeno. Nosotros respiramos ese oxígeno, botamos el CO2. La planta lo vuelve a absorber el CO2, lo transforma en la fotosíntesis y da el oxígeno. Ese es el ciclo del oxígeno. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno está libre. Los seres humanos no podemos respirar el nitrógeno. Es más, el 70% de la mezcla de gases que es el aire es nitrógeno y no nos hace mal. Pero ¿cómo obtenemos el nitrógeno en nuestro organismo? Porque en el suelo hay unas bacterias fijadoras de nitrógeno. Se le conocen como las bacterias Rhizobium. Ellas descomponen el nitrógeno en nitritos y nitratos. Y esto lo absorbe la planta, nosotros lo consumimos la planta, y es así como nuestro cuerpo obtiene nitrógeno. El fósforo. Las aves consumen los alimentos donde está el fósforo fijado, lo excretan, lo orinan, eso se va al suelo
el suelo absorbe las plantas y así como va pasando el fósforo. Pero se preguntarán, ¿por qué es importante conocer los ciclos biogeoquímicos en esta indagación? Porque ello me va a permitir conocer mi investigación y poder proponer las estrategias. Ello va a formar parte de mi marco teórico. Si estoy hablando de degradación, de tipos de residuos sólidos, de putrefacción, de transformación, entonces debo conocer los ciclos biogeoquímicos. Debo conocer que los residuos sólidos hay peligrosos, no peligrosos, degradables, biodegradables, no biodegradables, orgánicos, inorgánicos. Esto va a formar parte de mi marco teórico. En el marco teórico también vamos a colocar los antecedentes de la investigación. Se denomina antecedente a un trabajo de investigación de estudio anterior al que yo estoy haciendo. Puede ser de una universidad, de un instituto, de un libro, del internet. La importancia de los antecedentes está en el hecho que se puede crear criterios y se puede comparar las investigaciones. Cuando se enuncian los antecedentes, se debe enunciar el apellido del autor, el año en que fue elaborada la investigación y cuáles son sus conclusiones. Después tenemos el marco conceptual, que nos va a permitir describir las variables. Primero se describe la variable independiente, después la variable dependiente. Se explica más lo que es el fundamento del problema. El marco teórico permite una comprensión más amplia del problema de investigación. El marco teórico nos amplía la descripción de lo que queremos investigar a través de una teoría, de una definición científica, de los conceptos, de la definición de términos. Después del marco teórico viene la metodología, el diseño metodológico. Para ello tengo que tener en cuenta el método científico. Ya sabemos, jóvenes, que el método científico es una serie de pasos que se da en toda investigación. Meta significa fin y odos caminos, son raíces griegas. Entonces quiere decir que el método científico es alcanzar el fin o la vía para llegar a la meta, mientras que método se entiende como un conjunto de procedimientos que permite alcanzar el fin de la ciencia, que es llegar a solucionar un problema. También el método permite alcanzar los objetivos. Y la técnica señalan los recursos con el método que procede. La técnica prevé de instrumentos de medición y permite el recojo de la información. En el diseño metodológico existen tipos de investigación. Puede ser experimental, no experimentales, descriptivos, analíticos, cuasi experimentales. Entonces ello me va a permitir plasmar, mapear mi investigación. Para ello nos vamos a hacer muchas preguntas. Tenemos que proponer procedimientos que nos permitan manipular y observar las variables. Esta metodología va a estar en función a las variables. ¿De qué manera podrás aprueba tus hipótesis? ¿Cómo vamos a observar la variable dependiente? ¿Qué instrumento vamos a utilizar? ¿Qué datos vamos a obtener? ¿Cuántas veces lo vamos a observar? Estas preguntas siempre se deben de hacer en las estrategias metodológicas. En las estrategias metodológicas es cómo vamos a diseñar las estrategias para la investigación. ¿En qué tiempo se va a hacer la investigación? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿En cuántas actividades vamos a organizar nuestro programa? Es importante que tengamos claro
de cuánto tiempo va a durar nuestra investigación. Igualmente es importante tener en cuenta las medidas de seguridad. Si vamos a trabajar en este caso con residuos sólidos, vamos a manipular la putrefacción, entonces debemos de tener medidas de seguridad. Tenemos que seleccionar las herramientas y los materiales para el recojo de datos, para la observación. ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué instrumentos? En una investigación también se debe tener en cuenta la población. De un todo, la muestra. Una porción va a ser mi muestra. Yo lo puedo sacar de manera aleatoria, lo puedo sacar por parte. Entonces, es siempre en una investigación, dependiendo del tipo de investigación, yo voy a seleccionar mi población y mi muestra. Después que empiezo la experimentación, la comprobación de la hipótesis, ahora vamos a empezar a recolectar los datos. Los datos que ya están siendo obtenidos a través de la experimentación. Una vez recolectados esos datos, los vamos a presentar en tablas, en gráficas. Cada tabla se enumera y se pone su título. Cada gráfico se enumera y se interpreta. Hay que saber interpretar los gráficos. Pero ojo, jóvenes, hasta ahí solamente estamos presentando los resultados. Después tenemos que hacer una discusión de los resultados. En la interpretación vamos a discutir en el cuadro 1 cómo me salió, en el cuadro 3 cómo me salió, empezar a comparar el cuadro 1 del pretest con el posttest, del grupo control comparar con el grupo experimental, los resultados del grupo experimental con el control del posttest. Se van a organizar datos, miren, en cuadros, en gráficos y los interpreto. Después que he presentado mis resultados, ahora voy a contrastar la hipótesis. La contrastación de hipótesis es el método de las ciencias empíricas y se llama así porque aspira a ofrecer hipótesis explicativas. Tengo que comparar la teoría, qué es lo que dice la teoría, qué dice mi hipótesis y qué me salió en mis resultados. Ahí, con este método conseguimos que la ciencia sea una mera acumulación de datos relativos. Tenemos que dar una interpretación. Lo podemos hacer con nuestras propias palabras, una contrastación empírica o una contrastación teórica, diciendo qué dice la teoría y qué dicen los resultados de nuestra investigación. Esta contrastación, su efectividad aumenta teniendo en cuenta el número de resultados favorables. Esta contrastación me permite apoyar y empezar a elaborar mis conclusiones, donde vamos a decir que las conclusiones en el trabajo final de una investigación hacen referencia a los resultados que se obtienen en la investigación. Es un resumen sintético de los puntos más importantes de la investigación y van acorde, tiene que coincidir con el número de objetivos planteados. Si tengo 4 objetivos específicos más un general, mi investigación debe tener 5 conclusiones. La conclusión es una síntesis. Las conclusiones son argumentadas en la exposición. Yo expongo mi proyecto y ¿qué voy a exponer? Problema, objetivo, hipótesis, procedimiento, variables, resultados y conclusiones. Cuando yo concluyo voy a describir todo mi proceso de investigación.
la relación que hay entre problema, objetivos, hipótesis. Y por último, en mi proyecto tengo que escribir mi bibliografía, teniendo en cuenta la norma APA. Primero va el apellido, después va el año, el título de la obra, después el título va donde fue elaborado, en qué universidad, en qué país, en qué ciudad, y el número de página. Y por último tenemos las recomendaciones, ¿no? Son aquellas donde sugerimos un mayor estudio. Muy bien, jóvenes, eso fue la parte teórica de lo que es mi investigación. Este video, esta clase, se complementa a la de la semana pasada de la Feria de Ciencias 2020. Para ello, en la clase de hoy, ustedes van a elaborar su proyecto de investigación para la FENSID, teniendo como base el COVID-19. Entonces, la próxima clase, ustedes jóvenes están presentando su proyecto de Feria de Ciencias. Pero para ello tienen que tener en cuenta las áreas de participación. De este año tenemos 3 áreas. El área de indagación científica, donde esta área responde a 2 competencias. A indaga mediante métodos científicos y a la competencia explica el mundo físico. El proyecto de investigación de indagación podrá ser de carácter descriptivo o contrastando una pregunta, es porque tiene una hipótesis. Ojo, miren lo que nos... El proyecto de indagación podrá ser de carácter descriptivo, o sea, solamente una observación, o contestando a una pregunta, que es analizando la hipótesis. La segunda área de participación es alternativa de solución tecnológica. Acá se va a trabajar la tercera competencia del ciencia y tecnología, que es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas del entorno. Acá también se va a tener como base el COVID. Y la tercera área de indagación es área de indagación cualitativa. Acá entra lo que es el área de ciencias sociales, ciudadanía y desarrollo personal. Se busca información, se describe y se utiliza las fuentes primarias o secundarias. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo vamos a presentar el proyecto de Feria de Ciencias? Para ello tenemos un formato que empieza por la carátula, 2 el índice, 3 resumen en 200 palabras como máximo, la introducción. En la introducción se describe el problema, la importancia, la definición de términos. Se problematiza. En la problematización tenemos la pregunta de indagación, la hipótesis, los objetivos. Pero si es una investigación de carácter descriptivo, no se formula hipótesis. La hipótesis solamente va en las investigaciones donde tiene una pregunta. Diseño. El diseño es el procedimiento realizado para la obtención de datos al contrastar la hipótesis y cómo se controlan las variables. En caso de ser un proyecto de indagación científica de carácter descriptivo, se tiene en cuenta los materiales, las medidas de seguridad, el tiempo empleado. Pero si es con hipótesis, continuamos. Datos e información se presentan en cuadros y en gráficos y se interpretan los gráficos. Pero si es descriptivo, entonces los datos cualitativos o cuantitativos también se grafican. Por último tenemos el análisis de datos, el análisis de información.
Ahí se tratan de explicar, se contrastan, se comparan los resultados con la teoría. También debemos de tener en cuenta nuestro, ¿qué? ¿Qué debemos de tener? La evaluación, la utilización de los instrumentos, la evaluación a través de las conclusiones. Debemos de concluir. Estas conclusiones deben tener un conocimiento científico. Elaboran su bibliografía, sus anexos, y no se olviden su cuaderno de campo. Su cuaderno de campo es el proceso donde ustedes van evidenciando su investigación, van apuntando en cada hoja las fechas que hicieron, cómo lo hicieron y su toma fotográfica como evidencia de lo que están investigando. Junto con su proyecto de investigación van a contestar a 9 preguntas. ¿Qué es un proyecto de investigación? ¿Cuáles son las áreas de participación de la FENSID? ¿Cuál es el esquema de un proyecto de indagación? ¿Cómo se puede manipular una variable? ¿Cómo se logra el objetivo general? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una conclusión? ¿Qué son los objetivos específicos? ¿Y cómo se presentan los resultados de una investigación? Para contestar, para resolver, para elaborar su proyecto, deben de tener en cuenta criterios. Que el proyecto presenta pregunta, hipótesis, variables, objetivos. Su proyecto debe tener su procedimiento, su metodología. Y su proyecto debe considerar materiales a utilizar e instrumentos para el recojo de la información. Todos debemos estar ya, a partir de esta semana vamos a empezar a ejecutar, a implementar sus proyectos. Van a tener 3 semanas para la ejecución de su proyecto. Cualquier cosa vamos a estar en constante comunicación. Jóvenes, la metacognición es contestar a las preguntas. ¿Cómo aprendimos acerca de proyectos de investigación? ¿Qué empleamos para resolver situaciones planteadas en clase? ¿Para qué me servirá en la vida diaria lo aprendido sobre los proyectos de investigación? Entonces, jóvenes, el mecanismo de trabajo va a ser el mismo. Después que ustedes han observado el video, ahora en el YouTube comentan, responden a la pregunta y su respuesta lo colocan como comentario en el YouTube y le dan like al video. Entonces nosotros ahí vamos a poder evaluar, valorar, y si van a estar mal, les va a permitir mejorar a través de un proceso conocido como el FEBRA. También les estoy dejando acá unos links como bibliografía para que ustedes puedan complementar esta clase. Muy bien, jóvenes, ya estamos finalizando. Cualquier consulta lo pueden hacer con sus profesores. Los profesores a cargo de la clase están el profesor Carlos Murga Bobadilla, la profesora Natalie Murillo Rodríguez y el profesor Luis Collantes. Muchas gracias por su atención.